Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Sang Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo era adicta a la televisión. Hoy estoy aquí para compartirles la gracia de cómo una adicta a la televisión pudo amar únicamente a Jesús por medio del Evangelio. Yo amaba la televisión desde muy pequeña. En la televisión se extendía todo ese mundo tan soñado por mí. Cuando me sentaba frente al televisor, sentía que podía tener todo el mundo para mí. Y desde pequeña aprendí sobre el mundo por medio de la televisión, encontré felicidad y emoción por medio de la televisión. Y como recibía hasta consuelo en los momentos de la soledad, comencé a pensar, no puedo vivir sin la televisión, es mi compañera de vida. Cuando miraba la televisión con mayores, no había nada que no supiera de lo que estaba viendo, porque allí estaba todo lo soñado por mí. Cuando llegaba la fecha festiva que dura 5 días, esperaba con ansias el periódico, porque allí salía toda la programación de la televisión de los 5 días. Entonces en 1 o 2 minutos leía toda la programación de 5 días y me lo memorizaba. Lo hacía para que no salgan los deportes ni el noticiero durante esos 5 días. Me memorizaba toda la programación para ver solo lo que yo quería ver. Por eso los adultos me llamaban como la niña prodigiosa de la televisión. Ellos creyeron que yo sería muy buena en el estudio cuando fuese grande. Pero una niña prodigiosa de la televisión jamás puede ser buena con el estudio. De ninguna manera fui buena estudiante. En la primaria, mi coeficiente intelectual fue alrededor de 140. Pero cuando ingresé a la secundaria, se redujo a un número de 2 cifras porque solo miraba la televisión. Aún así, me gradué en una escuela superior de comercio y por la gracia de Dios pude conseguir un empleo. Realmente tuve un empleo envidiable. Cuando me hice empleada oficial, me dieron un dormitorio donde había una cama y un televisor. Realmente trabajé muy duro, pero a la vez miré mucho la televisión. Miraba tanto que a veces me pasaba toda la noche mirándola. Y luego me imaginaba y escribía mi propia continuación de los dramas y las películas que miraba. Fue por eso que de día me cansaba mucho trabajando, porque de noche solía dormir entre 2 a 3 horas. Llegado a un punto que me desmayaba seguido. Estaba tan cansada que fui al médico y me dijo que me internara durante 2 meses. Pero luego de que me dieran el alta, continué desmayándome nuevamente. Volví a internarme 2 meses, retomaba el trabajo, pero me desmayaba otra vez. Fui internada 3 veces por 2 meses. En el hospital me dijeron que mis órganos internos habían dejado de funcionar por sí solos y que debería vivir toda la vida atada a los medicamentos. Estando por mucho tiempo en el hospital, el médico me dijo, debido al estrés y al cansancio, usted padece de gastritis, gastroptosis, endoenteritis, cistitis, metritis. Debido a tantas infecciones, me volví extremadamente delgada y perdí todos los músculos. Y estaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera para estar sentada. Sentía que había perdido todo. Caí en depresión y en una psicosis maníaco-depresiva. Hasta quería suicidarme. Si hubiera dormido bien todas las noches, nada de esto me hubiese sucedido. No podía dormir bien debido a la preocupación y la ansiedad. Un día vino de visita al hospital mi cuñado, quien asistía a la iglesia Hammam. Cuando vio la gravedad de mi estado, me dijo que vayamos juntos a Chuncheon. Yo había perdido la salud y tampoco sabía dónde ir, por eso decidí ir con él. Desde ese entonces viví en la casa de mi hermana y comencé mi vida de fe. Me decía que Jesús había resucitado. Luego de saber este hecho, me esforcé en mi vida cristiana. Por la gracia de Dios, mi salud mejoró notablemente, y también pude casarme con mi actual esposo. Cuando nos casamos dije que no compráramos televisor, pero mi marido era amante del fútbol y me decía que sí o sí necesitaba un televisor para poder ver los partidos del mundial. Por eso compramos uno, pero al principio yo no lo miraba. Al pasar el tiempo en casa después de tener a mi hijo, comencé a ver de a poco, hasta que me metí completamente en la televisión. Estaba tan metida que hasta instalamos una antena satelital
y me vi todos los capítulos de dramas y programas de la televisión que me había perdido todo ese tiempo. Al ver tanta televisión, perdí totalmente el sentido del tiempo. Un día le preparé rápidamente el desayuno a mi marido y cuando salió a trabajar me senté delante del televisor. En un abrir y cerrar de mis ojos, mi marido ya había vuelto de trabajar. Y yo pensaba que le estaba dando comida a mi bebé, pero solo lo estaba alimentando de leche de soja. Un día mi bebé se hizo popó y como no le cambié tiempo, se le paspó toda la nalga. De esta manera, cuando miraba la televisión no tenía idea del tiempo. Cuando era soltera me enfermé y me volví delgada por no comer al estar delante del televisor. Pero luego de tener a mi bebé, por pasar todo el tiempo delante del televisor, llegué a pesar 80 kilos. Me convertí en una masa gigante. Me había vuelto muy perezosa. Un día, mi marido volvió de trabajar y vio que todo estaba de la misma manera que a la mañana cuando se había ido a trabajar. El lavarropas estaba repleto de ropa para lavar y la pileta de la cocina llena de platos sucios. Sobre la mesa del comedor, la comida fría sin comer y mi bebé durmiendo al lado mío chupándose el dedo del hambre. Y yo estaba con todo el pelo desordenado con los ojos hundidos mirando la televisión. Mi marido vio todo esto. Era una persona inútil para cualquiera persona que me haya visto. Mi marido me llamaba, pero como no respondía, apagó el televisor. Estaba divirtiéndome por un buen rato cuando se apagó el televisor. Salió de mí un gran enojo y le dije, ¡enciéndelo ya! Mi marido se llevó un gran susto y enseguida se metió a la habitación. Luego me contó que sintió como una amenaza de muerte en mis ojos. Aún así, si no me dejaba ver la televisión, me enfurecía, me llenaba de ira, se me subía la tensión y hasta me ponía triste. Sin embargo, cuando mi marido me decía algo por el desorden de la casa, me sentía culpable y no tenía excusa. Pero como no podía dejar de ver la televisión, por las mañanas le preparaba rápidamente el desayuno. Lo saludaba para que vaya a trabajar y subía el volumen de la televisión lo más alto posible. No sé de dónde sacaba la energía, pero en un instante limpiaba toda la casa y me sentaba delante del televisor. Y mientras hacía las tareas de la casa, dejaba a mi hijo sentado delante del televisor. Así yo podía trabajar de manera cómoda. Pero un día, cuando mi hijo tenía 4 años, él estaba sentado delante del televisor y yo lo llamé. Y le pregunté qué estaba haciendo. Y no hubo respuesta. Estaba totalmente metido en el programa de televisión. Le dije, ya sabía que estarías así. Te estuve llamando. Y apagué el televisor. Y de repente, mi hijo tiró el control remoto sobre el sofá, insultándome, y empezó a enojarse. Luego estuvo todo el día detrás de mí molestándome. No podía soportarlo. Se me derrumbó el corazón. Cuando volvió mi marido y vio que mi hijo estaba pareciéndose a mí, sintió la gravedad de la situación. Y a pesar de su pasión por el fútbol, decidió tirar el televisor. Pero no saben lo que pasó. Esa misma noche que mi marido decidió tirar el televisor, no pude dormir nada. Me sentí muy triste. Al día siguiente, cuando íbamos a tirar el televisor, mis manos comenzaron a temblar y mi corazón empezó a latir muy rápido. Estuve una semana con un gran síndrome de abstinencia. Como un perro, en busca de un lugar donde hacer sus necesidades, caminaba de un lado a otro. Me sentía vacía y ni siquiera podía dormir por las noches. Solo pensaba en el televisor. Esto debe ser lo que todos llaman una adicción. En el momento me di cuenta de que estaba adicta a la televisión. Llegado a ese punto, lo normal sería que abandone por completo la televisión. Durante un tiempo estuve bastante bien sin ella. Pero un día descubrí que se podía descargar dramas y películas ilimitadamente en la computadora. Me senté enfrente de la computadora y descargué todos los programas que había perdido hasta ese momento. Cuando terminé de ver todo lo descargado, ya no tenía algo para ver. Entonces me vi todos los programas del mundo, los de Estados Unidos, de China, de Taiwán, de Japón. Y luego de un tiempo descubrí que también se podía ver la televisión en el teléfono móvil. No saben, me latía el corazón. Y desde ese momento me encontré a mí misma rodando alrededor del teléfono móvil. No debo hacer esto. Pensaba que ya estaba yendo muy lejos, pero no podía resistirme. Tomé el teléfono móvil, saqué la antena y esa misma noche, cuando todos estaban durmiendo, salí en silencio en medio de la oscuridad y comencé a buscar señal con la antena.
Iba caminando de mano porque me dolía de tanto sostener el teléfono y miré la televisión como una loca. Miré tanto que descubrí lo perjudicial que son las ondas electromagnéticas. La memoria se me fue decayendo y obviamente la vista se me empeoró mucho. Mi vida empeoró tanto que ahora no puedo mirar de cerca la computadora o el teléfono móvil porque me duele mucho en los ojos. A tal punto que si miro mucho tiempo, se me pone la imagen en blanco. De ninguna manera podía controlarme delante del televisor. Hasta que un día, mientras estaba orando, Dios me mostró de manera directa lo que estaba sucediendo en mi casa. En la visión, yo estaba lavando los platos y mi hijo estaba delante del televisor. Y de repente salió del televisor una mano negra y muy delgada y comenzó a acariciar la cabeza de mi hijo. Y luego salió de mi hijo algo como un alma blanco y se metió en el televisor. Mi hijo quedó como hipnotizado con los ojos puestos en el televisor. Y cuando yo me acerqué a verlo, parecía no estar vivo. Quedé en un shock total. Dejé de orar porque estaba muy asustada por lo que había visto. Me sorprendí mucho. Pero un momento, mi hijo no podía dormir de noche y no paraba de llorar. Y no podía entrar ni a la habitación oscura porque le daba miedo y no podía entrar al baño por completo. Cuando lo dejaba solo en algún lugar, se sentía totalmente asustado, hasta que me di cuenta que mi hijo increíblemente estaba teniendo experiencias espirituales como solo le suceden a los hechiceros. Mi hijo veía espíritus malignos y los escuchaba. Hasta hacía lo que ellos le decían. Cuando yo quería hablar sobre la palabra de Dios, me decía que el diablo le decía a él que se vaya a dormir. Cuando nos subíamos al auto, el diablo le decía que se pelee con su hermano. Cuando esto se reveló, mi hijo de tanto miedo y temor que diciendo mamá no paraba de llorar. Me sentí destrozada. Desde ese momento, mi marido y yo entramos en pánico. Inmediatamente di aviso en la iglesia de lo ocurrido y pedí oración. Y comencé a escuchar la palabra de Dios las 24 horas del día. Durante varios días no podía dormir ni comer. Solo oraba a Dios para que me salvara tanto a mí como a mi hijo. Dios, ten misericordia de nosotros. Por favor, salva a mi hijo. Dios, por favor, resuelve todos los problemas que está teniendo nuestra familia. Jamás había estado tan desesperada como en ese momento. Tenía mi corazón totalmente abierto para que Dios me diera una respuesta. Hasta que un día, el pastor dijo durante la prédica, si Jesús no es el dueño, no hay salvación. En esos tiempos, yo no tenía ni la mínima duda de que, por medio de la resurrección, Jesús era el Dios Todopoderoso. Pero el pastor dijo de esta manera, hasta el diablo sabe que Jesús resucitó, pero no se confundan el saber con el creer. Cuando escuché esas palabras, sentí que eran palabras de Dios dirigidas directamente a mí. Y junto a la palabra de Mateo 7, en donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Junto a esta palabra, Dios me preguntó, ¿quién es tu dueño en este momento? Me quedé impactada. En ese momento pude ver la centralidad de mi corazón y vi que estaba lleno de la televisión. Cualquiera podía ver que yo era la dueña de mí misma. Dios directamente me mostró por medio de mi imagen el terrible pecado de vivir siendo el dueño de uno mismo. Con mis labios lo llamaba Señor, Señor, pero había estado ocupada viviendo a mi manera. Yo pensaba que estaba creyendo en Jesús, porque cumplía con el diezmo, oraba en las madrugadas, tenía don de lenguas y hasta evangelizaba en el nombre de Jesús. Pero desde el punto de vista de Dios, este era mi estado actual. Después del servicio de la madrugada, veía la televisión. Luego del servicio del domingo, con la excusa de tomarme un descanso, veía la televisión. Durante la semana, me quedaba dormida mirando la televisión todo el día, y miraba la televisión ni bien me despertaba. No podía levantar la cabeza de la vergüenza que tenía. Yo estaba invirtiendo toda mi vida en la televisión. No podía creer lo loca que había sido. El diablo que fue expulsado del cielo porque él quiso ser como Dios. Y yo, que clamaba Señor, Señor, solo con los labios,
viviendo a mi manera, desde el punto de vista de Dios, el diablo y yo éramos iguales. No podía parar de llorar. No podía levantar la cabeza porque me sentía muy mal delante de Dios. En Juan 16:9 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Me arrepentí desde el centro de mi corazón del pecado, de no creer en Jesús y de haber vivido a mi manera. Y recibí en mi corazón a Jesús como mi Señor y mi Dios, que murió y resucitó por mí. Amén. Fue en ese instante que finalmente me llené de gozo, paz y libertad. La televisión ya no tenía control sobre mí. Amén. Desde que creí en Jesús, mi vida dio un giro de 180 grados. Luego de que me arrepentí, la calidad de vida en mi familia cambió totalmente. Mi marido y yo comenzamos a llevarnos bien, y mi hijo ya puede dormir y no ve ni escucha espíritus malignos. Y ahora ya no hay televisor en mi casa. Luego mi marido fue asignado a una escuela de campo. Toda nuestra familia nos mudamos donde mi marido tenía que trabajar. Me preocupaba que mis hijos no pudieran hacer amigos fácilmente y se aburrieran sin un televisor. Pero no hubo de qué preocuparse, porque Dios se encargó de todo. Desde el momento que nos mudamos al campo, mis hijos disfrutaron a pleno de la naturaleza que nos rodeaba. Se trepaban a los árboles y atrapaban libélulas con las manos vacías. Hasta atrapaban sapos y hasta víboras. No tenían miedo a nada. Un día mis hijos salieron a la calle y, Dios mío, me trajeron un murciélago. Y lo que más me sorprendió fue que mi hijo mejoró sus notas escolares por dejar de ver la televisión. Y otro hecho sorprendente es que ahora, vaya donde vaya, estoy compartiendo esta buena noticia sobre Jesucristo resucitado. Amén. De mi boca fluye el agradecimiento. Y como abunda la alegría donde quiera que voy, mi entorno también se llena de alegría. Esa persona inútil que lo único que hacía era estar delante del televisor, se convirtió en una persona muy trabajadora. Hasta me hice mi propio jardín en el patio de mi casa. Antes, era una persona muy vaga que jamás podía haber hecho algo así. Lo primero que hago al levantarme es dar la oración de madrugada y luego voy al jardín y comienzo a sacar los yuyos de la tierra. Y con las mejores hortalizas del día, como la berenjena, el ají, hojas verdes o el zucchini, les cocino comida sana a mis hijos. Ya no los alimento solo con leche de soja. Yo tengo 3 hijos y todos han crecido muy saludablemente. Me volví tan trabajadora que cuando me mudé al campo logré bajar 10 kilos. Ahora me es suficiente solo con Jesús. Doy gloria a Dios que me ha permitido esta vida increíble. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.